Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con las noticias de este miércoles 11 de marzo, contándoles que Ursula von der Leyen afirmó este martes en la cumbre nuclear de París que Europa cometió un error estratégico al alejarse de la energía nuclear. La presidenta de la Comisión Europea apostó por combinar nuclear y renovables para garantizar la independencia energética del continente y anunció una garantía financiera de 200 millones de euros para acelerar el desarrollo de pequeños reactores nucleares antes del año 2030. Sus palabras suponen un reproche directo a España, único país de la Unión Europea que mantiene el calendario de cierre de sus centrales nucleares. La ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, respondió que la apuesta de España son las renovables. Hoy afirmamos que esa transición energética, esa apuesta por la reducción de la exposición y esa apuesta por la autonomía, por la energía renovable, nos hace más resilientes, nos hace más competitivos y además ha aumentado notablemente las oportunidades en hogares, en tejido productivo, en reindustrialización de país. Sin embargo, desde el inicio de la guerra con Irán, el precio del mercado eléctrico se ha multiplicado por 4 en España, donde 3 reactores nucleares están actualmente parados. La plataforma Sí a Almaraz advirtió que el cierre de las centrales nucleares españolas dejará al país en manos del gas, cuyo precio se dispara cada vez que hay un conflicto en Oriente Medio. Dice Ursula von der Leyen que Europa se equivocó. Hace falta tener unos cojonazos así de gordos, para decir eso. ¿Cómo que Europa se equivocó? Se equivocaron ustedes, canallas, los que dirigen la Unión Europea, los que dirigen distintos países de la Unión Europea. No faltaron voces que avisaban de que la apuesta por cerrar las renovables era un suicidio. Perdón, la apuesta por cerrar las nucleares era un suicidio. Pero ustedes siguieron adelante con la matraca. Ursula von der Leyen votó en Alemania a favor de cerrar las centrales nucleares. Y ahora dice que Europa se equivocó. Estamos dirigidos por gentuza que lo que hace es tomar decisiones sobre la vida de la gente, muchas de ellas bajo la sospecha de querer favorecer a potencias externas. A lo largo de los últimos 30 años, 40 años, se han tomado decisiones inexplicables en Europa que han conducido, por ejemplo, a que Alemania, que antes era la locomotora industrial europea, pues ahora esté cada vez más decaída económicamente y más alarmada porque todo su tejido productivo lo ha absorbido China, que era posiblemente lo que se pretendía, encareciendo la energía. La energía nuclear es barata, no emite CO2 y resulta que también había que prohibirla, no solo las centrales de carbón. De hecho, en Alemania se llegó al esperpento de, para mantener el cierre nuclear, reabrir centrales de carbón que sí que emiten CO2. O sea que el objetivo no era dejar de emitir CO2, ni el planeta, ni leches. El objetivo era encarecer la factura eléctrica. El objetivo era hacer cada vez más difícil que las empresas europeas pudieran competir con las empresas, por ejemplo, chinas. Y ahora dices que Europa se equivocó. No. Os equivocasteis vosotros. Y además muchos sospechamos que no fue un error de juicio, no fue un error involuntario. Fue una decisión deliberada para empobrecer a Europa. Y lo han conseguido. Y bueno, pues mientras no echemos a esta gente que nos gobierna desde Bruselas, pues no vamos a levantar cabeza. Si Europa cometió un error estratégico, según Ursula von der Leyen, ¿va a dimitir algún responsable de ese error estratégico? ¿O el error lo cometió Europa? Que vete tú a saber quién es. Los errores los cometen personas. ¿Va a dimitir alguna de esas personas? ¿Va a pagar con su patrimonio la ruina que ha provocado a Europa? ¿Va a compensar de alguna manera a los europeos por su error? ¿Por qué ahora de repente dicen, bueno, pues tenemos que abrir la energía nuclear? Pues porque se les ha ido la mano.
Y resulta que toda esa basura climática, toda esa estafa que sigue operando en Europa, luego veremos algún ejemplo, resulta que en Estados Unidos ya se han quitado los grilletes y en Estados Unidos ya están apostando por lo que tienen que apostar, que es energía cada vez más barata, cada vez más abundante, para hacer que las empresas americanas sean las más competitivas del mundo, por encima de las de China, aunque solo sea para evitar que una dictadura genocida y sangrienta se convierta en la primera superpotencia mundial. Entonces, como se le ha ido en la mano a Europa y como están viendo que la gente ha sobrepasado su límite de resistencia y están los partidos soberanistas en todos los países subiendo como la espuma, entonces ahora le ven las orejas al lobo y quieren echar tímidamente marcha atrás. Bueno, más noticias del marido de la jueza de la Dana. Esto es un no parar. ¿Recuerdan que dijimos ayer que la jueza de la Dana a su hermana la había echado mazón cuando llegó a la presidencia del PP valenciano? Bueno, pues ayer el periódico El Español confirmó que efectivamente había sido echada por el PP, pero no por mazón, sino por Isabel Bonig. Pero en cualquier caso, la echó el PP. Y ahí se ha dedicado la jueza de la Dana a tratar de poner el foco sobre el gobierno autonómico del PP, intentando por todos los medios dejar fuera lo que era la investigación de quienes aparentemente sí que tienen la responsabilidad. Por ejemplo, quienes no avisaron de la crecida brutal que venía por el Barranco del Pollo, que fue la responsable del 80% de las muertes. Ya hemos visto anteriormente cómo el marido de la jueza de la Dana, que no pinta nada en el juzgado donde esta señora es jueza, intervino en interrogatorios a víctimas. Intervino sin tener capacidad legal para ello y además pues eso va a cimentar las posibilidades de que se anule la instrucción del sumario. Bueno, pues hoy sabemos algún dato más que publica Artículo 14 acerca del marido de la jueza de la Dana. El marido de la juez de la Dana, Jorge Martínez Rivera, archivó en 2 ocasiones la causa contra el alto comisionado para la reconstrucción José María Ángel, designado por el gobierno de Pedro Sánchez por falsificar presuntamente su título universitario. Lo hizo primero en octubre por prescripción en contra del criterio de la Fiscalía y un mes después rechazó investigarle por estafa al concluir que el uso de un título falso no causó perjuicio patrimonial a la administración. El caso se complica con nuevos datos sobre posibles conflictos de interés. La hermana de la juez Nuria Ruiz Tobarra fue despedida por el Partido Popular de Valencia en el año 2021, circunstancia que podría haber aconsejado su inhibición en la causa de la Dana. Además, la Fiscalía publicó este lunes un informe en el que no ve indicios suficientes para imputar a Mazón, contradiciendo la exposición razonada que la propia juez elevó ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. O sea, que hay un tío que es justo el comisionado de la Dana nombrado por el PSOE, que sin tener el título adecuado, porque resulta que lo había falsificado, estuvo ejerciendo de comisionado de la Dana hasta el momento en que salta todo el escándalo y se ve obligado a dimitir. Y el marido de la jueza de la Dana, vaya por Dios, es al que le cae el caso. Oiga, esto de el reparto entre los jueces de los asuntos, no sé cómo es posible, pero parece que el Partido Socialista siempre le tocan jueces, en fin, comprensivos. Alguien tendría que mirar qué criterios se están utilizando, porque tanto sesgo estadístico empieza a ser preocupante. Resulta que el marido de la jueza de la Dana archiva por 2 veces la investigación contra ese excomisionado que estaba hasta hace 3 minutos ocupando un puesto con un título falsificado. Y primero dice que había prescrito, luego dice que no había, perjuicio patrimonial para la administración. O sea que falsificar un título
Y ocupar un puesto con ese título falsificado no causa perjuicio patrimonial para la administración, ni siquiera cuando es un título creado nuevo. Es decir, crean un título para un puesto para este tío. Crean un puesto para este tío que carece de la titulación para ocuparlo, lo ocupa, no hay perjuicio para la administración. Vaya por Dios. Qué cosas. Y resulta que estaba el tema prescrito, como que estaba el tema prescrito. Pero si estaba ocupando un puesto hasta antes de ayer con un título falsificado, ¿cómo que prescrito? El Consejo General del Poder Judicial va a decir algo sobre este matrimonio de jueces tan sorprendentemente comprensivos con todo aquello que se relacione con el Partido Socialista, o va a seguir sin hacer nada. Vamos a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ante las denuncias que se han puesto por la presencia de este juez en la causa que instruía a su mujer. Bueno, ¿recuerdan a Irene Montero diciendo que no existen casos de nadie que se haya cambiado de sexo para obtener ventajas? Todos esos bulos de la fachosfera. Pues hombre, el PSOE ha tenido que expulsar a un concejal suyo que se había cambiado de sexo para poder acceder a ayudas reservadas a mujeres. Un concejal del PSOE en Carrión de los Condes, Palencia, cambió legalmente su sexo en el registro civil de masculino a femenino para acceder a ayudas de la PAC destinadas a mujeres apicultoras. Manuel Garrido, propietario de una marca de miel artesanal, utilizó la ley trans del año 2023 que permite el cambio de sexo registral sin necesidad de informes médicos, únicamente mediante la declaración de voluntad. Fuentes de su entorno aseguran que el cambio no responde a un sentimiento real, sino a un trámite para cobrar subvenciones. El PSOE inició de inmediato los trámites para su expulsión. Pero, ¿qué me dicen? El PSOE se ha convertido en un partido transfobo. Acaban de expulsar a un trans. Por ser trans. No me diga. ¿Y con qué base legal le expulsan? ¿Están cuestionando que este señor sea una mujer? Ah, ¿se puede cuestionar que este señor sea una mujer? Porque si le expulsan será porque el cambiarse de sexo responde a algún tipo de, en fin, triquiñuela, ¿no? Luego entonces, ¿es una ley que se puede usar para cometer fraudes de ley? No me digan, como decíamos en la fachosfera, vaya, por Dios. ¡Qué cosas! Al final resulta que hasta ellos mismos, los del PSOE, utilizan la ley para cometer un fraude de ley. Y como decía ayer Fray Josefo en Twitter, realmente todo esto no solo pone sobre la mesa el espantoso escándalo que significan las leyes trans, eso de que alguien pueda cambiarse de sexo, bien para eludir consecuencias penales, bien para estar en una cárcel de mujeres al lado de esas mujeres que al violador le gustan, bien para obtener ayudas para mujeres, bien para obtener otro tipo de beneficios, como por ejemplo que te apliquen baremos menores en las oposiciones a bombero. No solo se pone sobre la mesa ese escándalo, sino además otro, que era lo que señalaba Fray Josefo. ¿Por qué hay ayudas para apicultoras mujeres? ¿Por qué se excluye a los hombres de esas ayudas? Porque combinamos las dos cosas. Primero, ayudas a apicultoras mujeres, porque sí. ¿Eso es legal? ¿Eso es constitucional? Combinamos eso con lo de te puedes declarar mujer cuando te dé la gana y ya tenemos el cóctel completo. Unas ayudas completamente indefendibles de las que se excluye a los hombres, que recurren entonces a fraude de ley a través de las leyes transgénero para declararse mujer. De hecho, este concejal del PSOE lo decía en una entrevista. Dice, no entiendo por qué no hay más hombres que recurren a ese truco. Bueno,
Ayer el Consejo de Ministros aprobó que nuestros impuestos vayan para sanidad de los inmigrantes irregulares. Escuchen. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que garantiza atención sanitaria pública a los inmigrantes en situación irregular en España. El acceso se reconocerá mediante una simple declaración responsable del solicitante, sin necesidad de documentación exhaustiva. Si la Administración no resuelve en 3 meses, el derecho quedará reconocido por silencio administrativo y no tendrá fecha de caducidad. El decreto flexibiliza además los documentos válidos para acreditar residencia, facturas de suministros, informes de servicios sociales o certificados de escolarización serán suficientes. La solicitud podrá presentarse directamente en cualquier centro sanitario que entregará un documento provisional de acceso inmediato. La norma unifica criterios en todas las comunidades autónomas y entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE. La norma, como es un real decreto, pues la aprueba el gobierno sin pasar por el Congreso. Resulta que obliga a las comunidades autónomas. ¿Recuerdan ustedes cuando el PP tenía una mayoría absoluta en España y resulta que no podía hacer nada porque, claro, decidía algo y las comunidades autónomas se declaraban en rebeldía, las del PSOE, y no lo cumplían? ¿Lo recuerdan ustedes? Por ejemplo, se ha hecho con leyes educativas en España, que se boicotearon desde las comunidades autónomas como les dio la gana. Pero resulta que con el PSOE, anda, se puede hacer todo y ordenar todo a las comunidades autónomas, y las del PP no se declaran en rebeldía. Es una cosa espectacular. Hay una especie de ley del embudo, ¿verdad?, vigente en este país entre el PP y el PSOE. Y ahora aprueban que a los irregulares, pues incluso por silencio administrativo, se les conceda todo tipo de asistencia sanitaria. O sea, a hacer que las listas de espera para los que sí pagan impuestos, es decir, para los nacionales y los inmigrantes que son legales y que trabajan en España, pues se incrementen con el fin de atender a la gente que nos llegue. Ya están corriendo por algunos países extranjeros la noticia de que si vienes a España, pues, te gestionan unos documentos falsos para que consigas simular tu residencia y aquí tienes sanidad gratuita. Se nos va a llenar esto, pues no sé, de chorrocientos mil que vengan a aprovechar la oferta veraniega. Bueno, pues no sé, habrá que recurrir esta cosa. Supongo que se recurrirá por parte de algún partido y habrá que intentar parar esto, pues, en los tribunales. Y si no, pues tienen ustedes en su mano pararlo, votando correctamente a quien ponga fin a todo esto. ¿Quién? No sé, decidan ustedes quién puede ponerle fin. Por lo pronto, los castellano-leoneses tienen una oportunidad este domingo de expresar qué les parece que el Partido Socialista ahora ofrezca a los irregulares sanidad gratuita. Fíjense ustedes que la jugada es curiosa, porque acaban de decir que van a regularizar a los inmigrantes irregulares. Entonces, si van a regularizar a los inmigrantes irregulares, ¿para qué necesitan ofrecer esto? Pues muy sencillo, para incrementar el efecto llamada, para que vengan más. No solo van a tener sanidad gratuita los que estaban irregulares y van a regularizar, sino que además ahora van a venir más irregulares. Ese es el objetivo que persigue el Partido Socialista. Bueno, pues, en fin, entre todos podemos pararles los pies en las urnas y ya va siendo hora. Bueno, sale la noticia de las penas que pide la Fiscalía para los que reventaron la Vuelta a España en Valladolid. Se refiere exclusivamente a la etapa de Valladolid. Y la Fiscalía pide, pues, una basura de penas. Menos de 2 años por barba, o sea que ninguno entraría en la cárcel. Escuchen.
La Fiscalía solicitó casi 8 años de prisión en total para los 4 activistas que invadieron el recorrido de la Vuelta Ciclista en Valladolid el pasado 11 de septiembre. Cada uno se enfrenta a 21 meses por desórdenes públicos y alteración de un espectáculo deportivo. 2 de ellos suman además 4 meses y medio por resistencia a la autoridad. La Fiscalía argumenta que pusieron en riesgo la integridad física de los ciclistas israelíes al invadir la calzada durante una etapa contrarreloj. Los acusados reconocieron los hechos, pero niegan que tuvieran carácter delictivo y califican el escrito de la Fiscalía de relato fantasioso. Señalan además la contradicción de que un gobierno que hace gala de no a la guerra pida 8 años de cárcel por una protesta pro-palestina. Las sanciones económicas impuestas por la subdelegación del gobierno permanecen suspendidas hasta que haya una sentencia judicial. O sea, menos de 2 años para los que protagonizaron una protesta dirigida a interrumpir algo que, hombre, pues para España significa mucho. La Vuelta a España tenía una imagen internacional. En la Vuelta a España invierte mucha gente mucho dinero. La Vuelta a España tiene muchísimos seguidores y aquello fue interrumpido por unos canallas que se dedican a propagar odio antisemita. Y la Fiscalía pide menos de 2 años de cárcel. Vamos, que se van a ir de rositas si es que al final resultan condenados. No sé, pero ¿no perciben ustedes una pequeña tendencia a la benevolencia con todos los que ejercen la violencia desde la izquierda? El problema que tenemos en la izquierda es que no solo no repudia la violencia, sino que la comprende y la anima. Y cuando esa violencia se ejerce, incluso poniendo en peligro la vida de ciclistas, por ejemplo, como pasó en la Vuelta a España, pues entonces se trata de no castigarla más que levemente, para seguir animando a que haya más violencia. Bueno, pues lo dicho, a parar a esta gente en las urnas, que es donde se la puede parar, como se ha demostrado en Estados Unidos o en Argentina, que están demostrando que se les puede parar en las urnas y se puede dar la vuelta al país como si fuera un calcetín. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen miércoles, amigos de Radio Libertad. En Voz.us os contamos hoy las últimas actualizaciones, minuto a minuto, de la guerra en Irán. El Pentágono anunció que desde el inicio del conflicto cerca de 140 militares estadounidenses resultaron heridos. La gran mayoría sufrió lesiones leves y más de 108 se reincorporaron ya al servicio militar. Sin embargo, 8 continuaban con lesiones consideradas graves en las últimas horas. Estas cifras de heridos se suman a las que ya conocíamos de muertos. 7 en total, 6 en Kuwait y 1 en Arabia Saudita. Las fuerzas estadounidenses también anunciaron que habían alcanzado más de 5.000 objetivos iraníes. Entre estos, más de 50 eran buques de guerra del régimen. Todavía en agenda internacional estadounidense, os contamos hoy de una curiosa promesa presidencial que debió esperar 36 años para cumplirse. El secretario de Estado Marco Rubio devolvió al presidente boliviano Rodrigo Paz un crucifijo que perteneció a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora. Cuando todavía dirigía Bolivia, Paz padre había entregado aquel crucifijo a su entonces homólogo estadounidense George W. Bush. Este último prometió que devolvería la reliquia a la familia cuando uno de los hijos de Paz alcanzara la presidencia. 36 años después, su promesa se ha visto cumplida. Destacamos hoy también una noticia del fin de semana que ha pasado mayormente desapercibida. Los votantes rechazaron en Suiza un referéndum para aumentar los fondos públicos para políticas climáticas. Un 70,7% de los participantes votó en contra de aumentar el presupuesto verde. Presupuesto que hubiese crecido a entre el 0,5 y el 1,0% del Producto Interno Bruto anual de Suiza. Por último, vamos calentando motores para el Mundial 2026, a donde España llega como una de las grandes favoritas. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que habían recibido más
de 500 millones de pedidos de entradas. Aquella cifra, aseguró, es inédita para la FIFA y para cualquier otra institución semejante. Todo esto y mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago.